Buenas, en este vídeo vamos a explicar la siguiente parte del tema de estadística, que son los gráficos estadísticos. Entonces, los gráficos estadísticos son diferentes maneras de representar la información de un estudio estadístico de forma gráfica, como su propio nombre indica. Vamos a ver los diagramas de barras, vamos a ver los histogramas, que son muy parecidos, pero bueno, tiene una serie de diferencias que es importante tener en cuenta y saber cuándo se utiliza cada uno. Histograma, que faltaba una G. De estos dos, además, les vamos a añadir una cosa que se llama el polígono de frecuencias. Y además vamos a ver el diagrama de sectores, que es el de circular. De momento vamos a ver cómo se hace cada uno de estos a mano, para entender cómo se hacen a mano, y luego más adelante, o en algún otro momento, es posible que os enseñe cómo verlos a ordenador. Si tenemos tiempo, un día de estos os enseñaré cómo hacerlos a Excel. Lo que pasa es que todo lo que yo os voy a pedir como obligatorio es a mano, ya que no todo el mundo tiene por qué tener Excel u otro programa de cálculo como es el Calc, pero bueno, tampoco es malo saber cómo se hacen y entender cómo se hacen para tener cierta idea de cosas con las que se trabaja día a día. Entonces, saber hacerlo seguro a manos, y si algún día en algún vídeo tenemos tiempo, pues añadiremos un poquito de cómo se trabaja con el ordenador con este tipo de cosas. Vamos a empezar con el primero. Diagramas de barras. Lo primero, ¿cuándo se utilizan? Estos se utilizan para variables cualitativas o discretas. Es decir, no se utilizan para variables continuas. No se puede utilizar un diagrama de barras para variables continuas. Para ello utilizaremos lo que se llama un histograma. Entonces, consiste en dos ejes con dos puntos. Y vamos a tener los valores x sub y en el eje x y las frecuencias absolutas, y se trabaja prácticamente siempre con absolutas o absolutas acumuladas, pero siguen siendo absolutas, en el eje y. Y a partir de ahí lo que hacemos es, a cada valor le asignamos una barra de altura a su frecuencia. A cada valor le asignamos una barra de altura su frecuencia. Y es importante su frecuencia, que estas barras estén separadas, cada una con su valor, separada cada una de la otra. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo lo haríamos, aunque ya otros años habéis hecho diagramas de barras. Vale. Imaginemos que hemos hecho una encuesta donde hemos preguntado a una serie de personas cuántas veces han comido helado durante la última semana. Estamos hablando a lo mejor en un mes cálido o en un mes de temperatura media, y nos han dicho que 4 personas no han comido helado. Esa es su frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada serían 4. 6 personas han comido una vez helado en la última semana. Ya llevamos 10 personas acumuladas. 3 personas han comido 2 veces helado en la última semana. Llevamos 13 personas acumuladas. Una persona ha comido 3 veces helado en la última semana. 14 y 15 para el total. Y queremos hacer un diagrama de frecuencias. Un diagrama de barras, perdón. Vamos a hacer dos. Uno para las frecuencias absolutas, con f sub i, y otro para las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos a empezar con el de las frecuencias absolutas. Y lo que nos hacemos son dos ejes. En el eje y van a estar las f sub i, que van a subir hasta un máximo de 6, porque la f sub i más grande es el 6. Pues me marco, por ejemplo, lo vamos a marcar una vez cada centímetro. Pues si este sería, por ejemplo, aquí vamos a marcar el 0, pues aquí sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y este hemos dicho que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correcto.
Entonces en el 0 marcamos el eje X, donde vamos a marcar los diferentes posibles valores. Pero tened en cuenta que esto ya no se trabaja como un eje de coordenadas, porque el 0 no hace falta que lo pongamos aquí. Al igual que en el eje Y, sí, aquí el 0 lo podemos poner donde queramos. Entonces yo, por ejemplo, me voy a poner el 0 aquí y me voy a marcar de dónde va a ir la barra para que tengan todos la misma distancia. Y la barra va a ir de aquí a aquí. El 1 me lo voy a marcar aquí y la barra va a ir de aquí a aquí. El 2 me lo voy a marcar, hemos dicho que dejamos 1 centímetro de diferencia, pues el 2 me lo voy a marcar aquí y la barra va a ir de aquí a aquí. El 3 me lo voy a marcar aquí y la barra va a ir de aquí a aquí. Y el 4 me lo voy a marcar aquí y la barra va a ir de aquí. Vamos a ver un poquito. Aquí. Para que se vea bien. Muy bien, este sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Fijaos que he separado claramente las barras. Ahora cuando las dibujemos lo vamos a ver más claro. En el 0 subo una barra hasta altura 4, porque la frecuencia absoluta del 0 es 4. Pues en el 4, que estaría por aquí, subo mi barra. En vertical, la barra del 0. En el 1, subo la barra hasta altura 6, pues más o menos estaría hasta aquí. Iría por aquí y estaría por aquí. Y si os fijáis, las barras están separadas y tienen más o menos la misma anchura. En el 2, subo una barra hasta la altura del 3, que estaría por aquí, porque es la frecuencia absoluta de hasta aquí, del 2. Y tendría la barra del 2. Y en el 3 y en el 4 hasta altura 1. Pues hago las barras para que queden ya aquí, que tienen que tener la misma altura, porque tienen exactamente la misma frecuencia absoluta. Y con esto tendríamos el diagrama de barras hecho, con las frecuencias absolutas. Si lo quisiese hacer con las frecuencias absolutas acumuladas, pues muy similar. Lo que pasa es que ahora en el eje Y tengo que llegar hasta el 15, porque el caso más alto que tengo es que sea 15. Así que vamos a marcarlo por aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a bajar esto un poquito más para que se vea la tabla. Esto es. Y nos marcamos. Aquí lo voy a marcar cada medio centímetro. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí está el 15. Aquí está el 1, 2, 3, 4 y 5 para ayudarme. 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí está el 10. Muy bien. Ahora en el eje de las X, igual que antes, tengo que marcar el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pues vamos a marcar. Dejamos 1 centímetro de hueco y marcamos, aquí va a estar el 0, que va a ir de aquí a aquí. Dejamos 1 centímetro de hueco y el 1 va a ir de aquí a aquí. Dejamos 1 centímetro de hueco, por ejemplo, y el 2 va a ir de aquí a aquí. Dejamos 1 centímetro del hueco y el 3 va a ir de aquí a aquí. Y dejamos 1 centímetro de hueco y el 4 va a ir de aquí a aquí. Muy bien, pues ahora lo que hago es la barra y cada van a ser barras crecientes, porque estoy con la frecuencia absoluta acumulada. La primera llega hasta el 4. Mi primera barra. La segunda barra llega hasta el 10, que ya estaríamos aquí arriba. Segunda barra. La tercera barra va a llegar hasta el 13, que va a ser hasta aquí. Y me voy a marcar ya las demás para que veamos más o menos hasta dónde va a llegar cada una. Hasta el 14 va a llegar otra y hasta el 15 va a llegar otra. Para ver más o menos hasta dónde llega cada una. Vale, la que llega hasta el 13, esta de aquí. La marcamos y nos quedan las barras separadas y más o menos del mismo ancho todas. Esta llega hasta el 14. Y esta llega hasta el 15. Porque son sus frecuencias absolutas acumuladas. Y la marcamos. Ponemos siempre el índice de que estoy marcando en cada una. Y ya tendríamos con esto un diagrama de barras con la frecuencia absoluta y con la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, tanto en los diagramas de barras como en los histogramas, que vamos a ver a continuación, se puede hacer una cosa que se llama el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias consiste en coger
el punto medio más alto de cada barra y unirlos con líneas rectas. Entonces, esta línea que estoy trazando yo ahora mismo en color rojo, esta línea es lo que se llama el polígono de frecuencias. Esta línea aquí, que lo puedo tener aquí o que lo puedo tener aquí, que nos va indicando cómo va creciendo el número de personas según el número de helados que estamos considerando de la última semana, que era nuestra encuesta de ahora. Y eso sería mi polígono de frecuencias. Entonces, si lo apuntamos aquí, polígono de frecuencias, es línea poligonal, es como se llama una línea así recta a trozos, línea poligonal, que une el punto medio de la parte superior de cada barra. Y ya insisto, sirve para polígonos de frecuencias absolutas, para polígonos de frecuencias absolutas acumuladas y para histogramas, tanto de frecuencias absolutas como de frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es un histograma. Y un histograma es un gráfico similar a un diagrama de barras, pero para variables continuas. Entonces, gráfico similar a un diagrama de barras, pero para variables continuas. Y lo que vamos a ver aquí es un ejemplo y vamos a ver en qué se diferencia principalmente de lo que sería el diagrama de barras. Y la diferencia principal es una, y es, como hablamos de intervalos, en vez de valores sueltos, discretos, las barras quedarán, y vamos a ver por qué, y lo vamos a ver muy claramente en un ejemplo, pegadas. Imaginaos que estamos haciendo pues una encuesta, por ejemplo, de alturas, y tengo unos valores x sub i con unos valores f sub i. No pongo frecuencia absoluta acumulada porque voy a hacer un ejemplo simplemente con la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada sería similar, igual que antes hemos hecho los dos, ahora con uno nos vale. Que estamos hablando de alturas y lo que vamos a hacer es contar alturas de 10 centímetros en 10 centímetros. Supongamos que el grupo que tenemos no hay nadie más alto de 1,90. Entonces tenemos gente que va desde el 1,50 hasta el 1,60. Después desde el 1,60 hasta el 1,70. Perdonad que la he llamado x sub i. Este no sería x sub i, que este sería x sub i, es la marca de clase. Estos serían los intervalos. Y vamos a dejarnos un poquito más de espacio para que no nos estemos apretados. F sub i. Después tenemos desde el 1,70 hasta el 1,80. Siempre el primero incluido, el segundo sin incluir. Y desde el 1,80 hasta el 1,90. Y no tenemos a nadie más alto de 1,90 en el grupo en el que hemos preguntado, ni más bajito de 1,50. Entonces, si yo hago esta tabla, yo ahora me lo voy a inventar. Si estuviésemos recogiendo datos, lo haríamos con los datos que recogiésemos. Entonces, imaginémonos que preguntando a donde yo he llegado, los datos que he obtenido es que tenía 7 personas entre 1,50 y 1,60, 12 personas entre 1,60 y 1,70, 11 personas entre 1,70 y 1,80, y para que nos quede un número bonito vamos a suponer que 5 personas entre 1,80 y 1,90, que nos da un total de 25 personas, que no lo vamos a utilizar para nada, pero bueno, para que quede un poquito más cuadrado, perdón, de 35 personas. Sí, a ver, 23, 30, 35. Sí, 35 personas. Ahora sí que he sumado bien. Vale, vamos a hacernos nuestro histograma. Hemos dicho que es similar al diagrama de barras. Entonces, al igual que antes, en el eje de las síes, en el eje vertical, en el eje de ordenadas, vamos a marcarnos las frecuencias absolutas. Y quiero llegar hasta el 12. Entonces me las voy a marcar cada medio centímetro. Pues 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que es nuestra frecuencia absoluta más alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12, para ayudarme a saber dónde está cada uno. Y ahora, aquí abajo, cuando yo me haga el histograma, lo que voy a marcar no es la marca de clase, sino cada intervalo. Entonces, si yo voy marcando aquí los intervalos, los voy a poner en trozos de 1 centímetro para que se vean bien las barras, empezando por ejemplo aquí. De aquí voy a ir desde el 1,50 hasta el 1,60. Esto es desde 1,50 hasta 1,60. Pero eso significa que la siguiente barra va a ir desde el 1,60 hasta, vamos a hacerlas un poquito más grandes, para que se vean un poquito mejor incluso, de 1,5 centímetros. Desde el 1,50 hasta el 1,60. Y ahora, como la siguiente clase empieza en el 1,60, fijaos que si aquí voy desde el 1,50 hasta el 1,60, justo aquí empiezo desde el 1,60 hasta el 1,70. Justo aquí empiezo desde el 1,60 hasta el 1,70. Y justo aquí voy a empezar desde el 1,70 hasta, desde el 1,80 hasta el 1,90. Entonces, cuando yo haga ahora las alturas, me van a quedar una pegada a la otra, porque justo donde termina uno, en el 1,60, empieza la siguiente. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos es una altura de 7. Pues vamos a hacernos la marquita y levantamos la barra hasta la altura de 7. Aproximadamente por aquí. Y esta sería mi primera barra. Ahora tenemos que ir hasta una altura de 12. Pues mi siguiente barra, que llega hasta la altura de 12, queda pegada a la anterior. Queda justo pegada a la anterior. Y nos quedaría hasta la altura de 12. La de 1,80 es una altura de 11. Entonces nos va a quedar pues más o menos por aquí. Y lo hacemos pegado y nos quedaría así. Y la última altura es una altura de 5. Pues nos vendríamos a la altura de 5. Marcamos más o menos por donde nos queda y sería aproximadamente así. Fijaos que es muy similar. Siguen siendo las barras verticales. Aquí seguimos teniendo los X sub I, aquí seguimos teniendo los F sub I. Queda un poquito arriba, lo podemos poner más abajo para que esté más claro. Pero las barras, en vez de estar separadas, están todas juntas, están pegadas una a la otra. También puedo hacer el polígono de frecuencias. Cojo el punto medio de cada una de las barras y lo uno. Y tendría hecho mi polígono de frecuencias con exactamente la misma lógica. También podríamos hacer un histograma con las frecuencias absolutas acumuladas en vez de solamente con las frecuencias absolutas. No habría ningún problema. Exactamente la misma lógica. Fijaos que del diagrama de barras al histograma sin S cambia muy poquito. Simplemente que como unos son valores sueltos, mantengo las barras por separado, y como el otro son valores continuos que se pegan unos con otros, las barras se me quedan juntas. No hay mayor diferencia. Muy bien, entonces, para acabar, una vez que ya hemos visto los diagramas de barras y los histogramas junto con sus polígonos de frecuencia, el único gráfico que nos quedaría por ver sería ahora mismo el diagrama de sectores. Hay más gráficos, como el de caja y bigotes, pero ese lo veremos una vez que sepamos bien las medidas de posición. Pero bueno, acabamos con el diagrama de sectores. Este diagrama prácticamente nunca se realiza a mano, porque para hacerlo utilizaríamos compás y un transportador de ángulos y probablemente perderíamos mucha precisión. Entonces lo que vamos a hacer es verlo conceptualmente y luego veremos algunos ejemplos, no en este vídeo sino cuando veamos cómo hacer gráficos en ordenador, de cómo sería el ordenador. ¿En qué consiste? Pues la idea conceptual es muy sencilla. Entonces, consiste en dividir un círculo en sectores proporcionales a la frecuencia de cada valor. ¿Y esto cómo se hace? Pues lo que se hace es dividir los 360 grados que mide todo el círculo, que sería el total del círculo, en partes, en grados proporcionales a cada frecuencia absoluta.
¿Cuál es la forma más sencilla de hacer esto? Pues se puede hacer con una proporción, se puede hacer con una regla de 3, aunque como ya sabéis yo no he nombrado regla de 3 en ningún momento, que es palabra que no nos gusta. O directamente se puede utilizar la fórmula que nos dice que a cada valor se le asigna el ángulo alfa sub i, que es el tanto por 1, que es la frecuencia relativa, por 360 grados. Y nos sale cada ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Que nos van a salir ángulos de 27 grados, de 22 grados, de cosas así generalmente. Entonces tenemos que ir con el transportador buscándolos. En general lo que se acaba haciendo es hacerlos con un ordenador, porque son gráficos muy útiles y que habéis visto muy habitualmente. Imaginemos, por irnos a algo sencillo, que tenemos una encuesta donde las respuestas pueden ser sí o no. Y entonces hemos preguntado a una serie de personas y nos han dicho, de todas las personas que hemos preguntado, 25 nos han dicho que sí y 75 nos han dicho que no, sobre 100. Es decir, fijaos que he puesto números muy sencillitos para que salga muy fácil, que las frecuencias relativas son 0,25 y 0,75. Pues sus ángulos, como puedo esperar y es lógico, 3/4 partes han dicho que no, 1/4 parte han dicho que sí, deberían de ser 90 grados y 270 grados. Vamos a comprobarlo. 0,25 por 360, efectivamente 90 grados, y 0,75 por 360, 270 grados. Un cuarto de circunferencia y 3/4 de circunferencia. Si esto lo hiciésemos a mano, pues usaríamos un compás, usaríamos un transportador o una regla para ver exactamente 90 y 270 grados. Yo voy a hacer un ejemplo a mano alzada para que podáis identificar de qué tipo de gráfico estamos hablando, aunque casi todo lo habréis visto en noticias, periódicos o algo así. Haría un círculo y digo, bueno, pues un ángulo de 90 grados, más o menos este, corresponde al sí. Y el ángulo de 270 grados corresponde al no. Y muchas veces veréis que estos dos sectores se colorean. Pues el sí a lo mejor se colorea en verde y aparece toda la parte del sí en verde, y la parte del no a lo mejor se colorea en rojo y aparece toda la parte del no coloreada en rojo o con los colores que sean. Entonces, esto cae siempre a ordenador porque generalmente no da la suerte de tener justo 90 grados y 270 grados, sino que a lo mejor tenemos varias opciones y una tiene 27 grados, otra 35 grados y otra el resto, o los valores que sean. Lo importante, la idea de cojo sectores proporcionales, que significa que el ángulo sea proporcional a la frecuencia absoluta, y entonces para saber el ángulo exacto, lo que hago es multiplicar la frecuencia relativa por 360, el tanto por 1 por 360, o lo que es lo mismo, si quisiese hacerlo con el porcentaje, el tanto por ciento por 360 entre 100, 25 por 360 entre 100, 25%. Y con esto acabaríamos la parte de diagramas estadísticos, de gráficos estadísticos, diagrama de barras, histograma y diagrama de sectores. Como os he comentado hace un momento, hay uno más, el diagrama de caja de bigotes, pero no podemos verlo hasta que no hayamos visto los cuartiles, así que lo veremos en la parte de medidas de posición. De momento con esto tenemos por ahora.